Saludos, bienvenido al curso de física. Continuando con nuestro aprendizaje y con el tema de movimiento rectilíneo uniforme, el día de hoy continuaremos viendo y definiendo cómo es un movimiento rectilíneo y viendo cuáles son las características del movimiento rectilíneo uniforme, del MRU. Vamos a colocar como subtítulo movimiento rectilíneo, para luego poder entrar con más definiciones en movimiento rectilíneo y uniforme, ¿no? Empezamos entonces. A ver. El movimiento rectilíneo justamente nos habla de esto, ¿no? Del movimiento rectilíneo sobre todo. Quiere decir de que la trayectoria, y hay que resaltar esto de aquí, la trayectoria, que recordamos que es la línea imaginaria, ¿no? Que realiza el móvil, es rectilínea, es una recta, ¿de acuerdo? La distancia y el recorrido, y tener en cuenta esto de aquí también, no olvidar, la distancia y el recorrido tienen el mismo módulo, o sea, de que tienen el mismo tamaño, de igual tamaño. Como por ejemplo lo veremos por acá. La trayectoria es rectilínea y en este caso la distancia desde el punto inicial hasta el punto final va a tener el mismo valor que el recorrido, que es desde el inicio hasta el final, ¿no? Entonces a eso se refiere con que tienen igual módulo. Ahora, la velocidad. Vemos de que la velocidad es una magnitud física vectorial. ¿Por qué vectorial? Porque va a estar representado justamente con un vector, o sea que tiene módulo, dirección y sentido. ¿Qué indica el cambio de posición en función al tiempo? Para un segundo está en un tiempo, para otro segundo va a estar en una posición más adelante o más atrás de repente, ¿no? De los cuales se representa de forma general de esta forma. Se está moviendo a lo largo de un eje X, ¿no? Entonces, esta es la posición inicial cuando el tiempo es inicial, que lo tenemos por acá. Tiempo inicial y posición inicial. Después de un determinado tiempo, una variación de tiempo o un intervalo de tiempo, se va a encontrar en una posición final. Y también al mismo tiempo se va a encontrar en un tiempo final. Por lo tanto, lo vamos a llamar a esto como variación de tiempo, que va a ser representado con un triangulito. La variación de tiempo va a ser justamente entre el inicio y el final. Y esta de aquí, variación de posición, o variación de distancia, también lo vamos a colocar así, variación de ¿ya? Por lo tanto, la velocidad del cual nosotros estamos hablando va a estar en función de, como ya habíamos dicho, de posición y del tiempo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la velocidad, ¿qué cosa hacer? Variación de distancia entre la variación del tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora recordar de que rapidez no es lo mismo que velocidad. La velocidad es un vector. La rapidez solamente es y vamos a subrayar esto aquí, solamente es el módulo. O sea que es el valor. Por ejemplo, 2 metros por segundo. Ese es el valor. El 2 metros por segundo no me indica dirección, si es arriba, abajo, derecha, izquierda. Solamente me indica valor. Y esa es la función que tiene la rapidez. Me indica el módulo, el valor de la velocidad. Continuamos ahora. Ahora sí, otro subtítulo. Movimiento rectilíneo uniforme. Y de los cuales nosotros lo vamos a conocer como MRU. MRU. ¿Ya? Movimiento mecánico para un móvil. Un cuerpo en movimiento. Con velocidad, y esto es súper importante, velocidad constante. No olvidar esto de aquí, ¿de acuerdo? Incluso viene en preguntas de exámenes de admisión. La velocidad en un MRU siempre es constante, o sea, de que no cambia, no varía, es perpetua del inicio hasta el final, es el mismo valor, ¿ya? ¿Qué características se van a cumplir gracias a que la velocidad es constante? Una gran variedad de características, pero tomar en cuenta la siguiente, ¿ya? A ver, primero, la trayectoria es rectilínea, o sea, de que la línea imaginaria que deja ese móvil justamente va a ser una recta, es rectilínea, ¿ya? El valor y dirección de la velocidad son constantes, aquí está justamente, el valor y dirección son constantes siempre, o sea, si es que la velocidad al inicio es 2 metros por segundo horizontal y hacia la derecha, luego de un determinado tiempo va a ser 2 metros por segundo horizontal y a la derecha. Luego de un año, también, ¿no? 2 metros por segundo horizontal y a la derecha. Recalcamos eso de que la velocidad es constante. Por lo tanto, si la velocidad es constante, el valor y dirección también son constantes.
¿Ya? Tercera característica, en intervalos de tiempo iguales, los recorridos son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Y prestar bastante atención, comprensión, alumnito, ¿ya? ¿Qué cosa es? De que, supongamos de que después de un segundo va a recorrer obviamente una posición, una distancia. Ahora, si su velocidad es 2 metros por segundo, esos 2 metros por segundo nos indica de que por cada segundo avanza 2 metros. O sea, de que en un segundo, ¿cuánto avanza? 2 metros. Por lo tanto, esta distancia que lo vamos a colocar por acá, perdón, por aquí, debe ser 2 metros. Ya está. Y continúa. Luego de otro segundo, ¿qué distancia habrá recorrido también? Ah, como la velocidad es igual, o la velocidad es constante, también la distancia recorrida va a ser 2 metros. Entonces, a eso se refiere, ¿no? En intervalos de tiempo, ¿ya? Las distancias van a ser iguales. Tener en cuenta eso de aquí, porque este criterio de aquí desarrolla muchos y muchos ejercicios y muchos de ellos también vienen en examen de admisión. ¿Gracias a qué? Gracias a este criterio de aquí. Tomar en cuenta, ¿sí? Muy bien. Tercera característica, me dice, el recorrido E para nosotros y distancia D son iguales. O sea, que tienen el mismo valor. Lo vamos a observar por aquí. Tenemos un móvil en la posición inicial y posición final. Recordar de que la distancia simplemente era una línea recta, ¿verdad? Desde el inicio hasta el final. O sea que va a ser esto. Ya está. Ahora, el recorrido era el tamaño de la trayectoria. O sea, el tamaño de toda la línea imaginaria que va a dejar dicho cuerpo, ¿no? Entonces, si es que este cuerpo realiza una trayectoria horizontal, ¿cuál va a ser el tamaño de esta línea? El de aquí, ¿verdad? Así que por lo tanto coinciden para el MRU de que la distancia y el recorrido son iguales, son los mismos, ¿sí? Muy bien, entonces tener en cuenta estas características para el movimiento rectilíneo uniforme. Pero por sobre todo, te puedes olvidar de repente de todo. Te puedes olvidar de repente que mañana es martes o sábado, ¿ya? Te puedes olvidar de él, de ella, pero no te puedes olvidar de esto, de que la velocidad es constante. Muy bien. Ahora veremos las ecuaciones, o también conocidas como fórmulas, pero nosotros lo vamos a llamar ecuaciones, un nombre más elegante. Las ecuaciones del MRU, del movimiento rectilíneo uniforme. A ver, tenemos los siguientes datos. Un móvil que se está transportando con una velocidad constante. Existe un intervalo de tiempo, un tiempo definido, ¿ya? Y también existe una velocidad que va a recorrer ese móvil. Entonces tenemos 3 elementos, ¿de acuerdo? Distancia, tiempo y velocidad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, básicamente utilizando la ecuación inicial que estaba por aquí, velocidad es igual a variación de tiempo, de distancia entre tiempo, ¿ya? Mira, vamos a colocarlo por aquí, ¿ya? En borrador. Si es que la velocidad, y sí, lo voy a colocar, ¿eh? Si la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo, que es exactamente lo mismo que dice por aquí, ¿ya? Si es que t paso al otro lado a multiplicar, porque eso es lo que sucede, t pasa al otro lado, ¿qué se obtiene? De que distancia es velocidad por tiempo, y está aquí. Entonces, la ecuación del MRU va a ser ¿qué cosa? D o distancia es igual a velocidad por tiempo. O para que de repente te puedas recordar una memotecnia, Diego vete. Nada más. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora, en el caso de que yo quiera determinar tiempo, fácil, ¿no? Mira, tengo tiempo por aquí. Esta velocidad pasa a dividir. O sea, de que se está multiplicando, pasa a dividir al otro lado. Por lo tanto, el tiempo va a ser así, mira. Tiempo va a ser como distancia entre velocidad. ¿Ya? Entonces, dependiendo de lo que nos pidan en los ejercicios, podemos utilizar una de las 3. Pero, profesor, ¿los 3 son los mismos? Sí, porque parten de aquí, ¿no? Parten de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ya que tenemos 3 elementos, que son distancia, velocidad y tiempo, hay que definir en qué unidades se deben de medir. La distancia se va a medir en metros. ¿Ya? La distancia se mide en metros. El tiempo se va a medir en segundos. Por lo tanto, cuando yo divida, ¿no? Distancia entre tiempo, voy a obtener a la velocidad su unidad que va a ser metros por segundo.
o metros, así, ¿no? Metros entre segundos. Pero se dice metros por segundo. ¿Por qué? Porque, digamos, por cada 2 metros o por cada segundo se avanza 2 metros. A eso se refiere. Ahora desarrollaremos 3 ejemplos de MRU. El primer ejemplo nos dice, ¿no? Determine la distancia del móvil, o sea, la distancia que va a ser desplazado, ¿no? Nos presenta la velocidad, ya que es la misma, por cierto, no son 2 móviles que se estén transportando, no. Quiere decir de que el móvil estaba en esta posición inicial con 8 metros por segundo y luego después de medio minuto se encuentra en esta otra posición final con 8 metros por segundo. Recordad de que la velocidad es constante, ¿sí? Muy bien. Entonces, para poder determinar la distancia, ya sabemos, ¿no? Diego vete, o sea de que vamos a utilizar esta ecuación de aquí. Lo voy a colocar por acá, ¿ya? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Esta es la ecuación que vamos a utilizar. Muy bien, ahora vamos a determinar si tenemos los elementos. ¿Tenemos la velocidad? Sí, muy bien. ¿Tenemos el tiempo? Sí, claro que sí. Entonces el alumnito se emociona y multiplica, ¿no? 8 por 1/2, 4, ya está. No, bastante cuidado. Recordar de que la velocidad debe ser homogéneo con todos los otros elementos, ¿ya? A ver, velocidad, metros por segundo, ok. Se mide en metros por segundo. Tiempo, medio minuto. Ah, ahí está el error. No es en minutos, es en segundos. ¿Cuánto equivale medio minuto en segundos? Bueno, nosotros podemos desarrollar de que medio minuto es igual a 30 segundos, ¿no? 30 segundos. Ah, entonces ahí cambia la cosa, pues. ¿Por qué? Porque si es Diego vete, ¿no? Ya iba, el producto va a ser totalmente diferente. Entonces, si nosotros desarrollamos por aquí, ya, nos vamos a dar cuenta, ¿no? Reemplazando. La distancia va a ser igual a Diego vete. ¿Cuánto valía la velocidad? 8. Ah. Multiplicado por el tiempo. Contra el tiempo, no es un medio, ¿eh? Es 30 segundos. O sea que 8 por 30. Por lo tanto, 3 puntitos significa por lo tanto. ¿Cuánto es 8 por 30? Bueno, 8 por 3, 24, ¿no? Y el 0, 240. Y unidades a metros, profesor. La distancia se mide en metros. Ahí tenemos nuestro primer ejemplo. Segundo ejemplo. Hallar el tiempo nos pide, ya que realiza un MRU. 3 segundos, 3 metros por segundo al inicio, 3 metros por segundo al final. Es un MRU, ¿ya? Determinamos el tiempo. Ahora, podemos de repente utilizar esta ecuación, pero tenemos el truquito, ¿no? De que el tiempo, ¿cuánto vale? Ah, mira, distancia entre velocidad. Entonces copiamos nuevamente, ¿no? El tiempo es distancia entre velocidad. Entonces podemos desarrollar. El tiempo va a ser igual a la distancia. ¿Cuánto es la distancia? 180 metros. Profesor, la velocidad está en metros por segundo. Ah, son las unidades correctas. Solamente a operar. O sea, 180 entre ¿cuánto? Ah? Entre 3. Ya está. Por lo tanto, voy a colocar una línea por acá. ¿Cuánto es 180 entre 3? Fácil. ¿Cuánto es 18 entre 3? 6, ¿verdad? O sea, de que el tiempo es igual a 6. ¿6? No, pues ten cuidado, hay un 0. 18 entre 3, 6. ¿Y el 0? El 0 lo colocamos por acá. O sea, de que el tiempo era igual a 60 segundos. Que es equivalente también a un minuto, ¿no? Pero trabajamos solamente con segundos. Bueno, ahora tercer y último ejemplo para culminar. Dice, determine la velocidad de este movimiento, ¿no? A ver, dibujamos primeramente el vector velocidad. No hay un vector, recuérdate de que la velocidad es una magnitud física vectorial. Debe ser representado por un vector. Así como el tiempo lo estamos colocando un arco por encima y la distancia una recta por debajo. Esas son las normas para poder desarrollar los ejercicios, ¿ya? Entonces vamos a dibujar por aquí la velocidad v y velocidad v también por aquí. Ya está. ¿Cuál es la velocidad que tiene ese móvil, ese tanque, ¿no? Ese tanque de guerra. Bueno, queremos determinar velocidad. ¿Cómo determinamos velocidad? Distancia entre tiempo. Entonces lo copiamos por acá. Profe, vamos a utilizar esta ecuación. Distancia entre tiempo. Ya está. Entonces a reemplazar. Velocidad va a ser ¿qué cosa? ¿Cuánto es la distancia? 16 metros. Es metros, ¿ah? Las unidades son correctas porque el tiempo también está en segundos. Entre el tiempo, que es 4. ¿Cuánto sale la velocidad? La velocidad sale de que 16 entre 4. 4, ¿no? 4. Y unidades, metros por segundo. Y ahí lo tenemos, jovencito. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a quedar el tema de MRU hasta aquí. Nos veremos la siguiente clase.